Bueno, vamos a hablar ahora de otra composición de movimientos, es la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto que tenemos aquí en el panel de la izquierda. Normalmente asignamos al eje X el movimiento rectilíneo y uniforme y al eje Y el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Para el eje X, las ecuaciones que tenemos son que la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial en el eje X y además se mantiene constante ya que no hay aceleración. Y como es un movimiento rectilíneo y uniforme, pues la posición va a ser la posición inicial x sub 0 más la velocidad en el eje X por el tiempo. Así que este es el MRU. Y en el eje Y, donde estará el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tendremos que la aceleración en el eje Y pues será igual que la aceleración inicial en el eje Y y será constante, es decir, esa aceleración no varía. Tendré también que la velocidad en el eje Y será la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración en el eje Y por el tiempo. Y la posición en el eje Y pues será la posición inicial en el eje Y más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado. Es decir, todas estas ecuaciones que tenemos aquí marcadas. Para el eje X, estas de aquí arriba, y para el eje Y, estas de aquí abajo. Bien. Un caso especial de movimiento RU, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es el movimiento de proyectiles bajo la acción de la gravedad. En ese caso, en mi eje X, pues tendré un movimiento rectilíneo y uniforme, y en el eje Y tendré un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las ecuaciones del eje X, pues si nos fijamos, son exactamente iguales que las que tenía previamente. Es decir, estas de aquí arriba, pues no se distinguen de las que he puesto en el apartado anterior. En el eje Y, la única modificación respecto a las anteriores es que ahora le vamos a dar un valor a la aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje Y es lo que habitualmente llamamos g, que toma un valor de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y es un valor constante. ¿Qué significa el signo menos? Que es una aceleración que va en el sentido negativo del eje Y, es decir, va hacia abajo. ¿Cuál será la velocidad en el eje Y en cualquier instante? Pues será la velocidad inicial que hubiese en el eje Y menos la aceleración, que es 9,8, menos 9,8 por t. Fijaos que en la ecuación anterior ponía más la aceleración en el eje Y, bueno, pues aquí ese más, como la aceleración es negativa, pues se transforma en un menos. Y por fin, la altura o la posición en el eje Y será la posición inicial en el eje Y más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más la aceleración partido por 2, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio de menos 9,8 es menos 4,9, con lo cual podemos directamente escribir las expresiones de esta manera. Bien. Aquí en el libro, al lado, habla precisamente de ese movimiento de proyectiles. Me dice, desde siempre los humanos hemos lanzado objetos para hacer blanco en algún punto determinado. Bien, pues la balística es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas y conocimientos teóricos encaminados a aumentar la precisión del tiro de un proyectil. Y un proyectil es cualquier cuerpo que una vez disparado o proyectado, según Galileo, se mueve bajo la acción de la gravedad en caída libre. ¿Cómo podemos lanzar un proyectil?
pues lo podemos lanzar verticalmente, horizontalmente o formando un ángulo que no sea ni 0 ni 90 con la horizontal, es decir, lo que habitualmente llamamos tiro oblicuo. El tiro vertical, voy a pasar página, lo estudiamos el año pasado. El movimiento vertical sometido a la aceleración de la gravedad en realidad no es una composición de movimientos, simplemente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, ¿verdad? Así que solo tenemos que usar las ecuaciones del eje Y. Y el año pasado, en cuarto, pues hicimos unos cuantos ejercicios de estos que estaría bien que repasaseis. ¿Dónde están esos ejercicios? Pues en vuestros apuntes, pero si acaso os cuesta trabajo buscarlos, pues os metéis aquí en cuarto de ESO, en el estudio del movimiento, que es donde estoy yo ahora, y bajáis por aquí un poquito, y llegáis aquí donde pone ejercicios de cinemática. Y aquí, pues aparte de otros ejercicios, que tampoco pasaría nada si los repasaseis, pues nos encontramos con los problemas de movimiento vertical libre, que son los que os recomiendo que intentéis, ya que este año pues ya tenemos bastante con explicar lo nuevo para volver a explicar lo viejo. De todas formas, algún ejercicio de estos corregiré y lo subiré a la web, pero bueno, pues lo dicho, intentadlos, que en principio no deberíais tener demasiados problemas. El siguiente tipo que tengo es el tiro horizontal. El tiro horizontal que pues simplemente, un segundito que avanzo página, es un tiro en el que la velocidad inicial es horizontal. Es decir, la velocidad inicial solo va a tener componente X. Por ejemplo, el problema de la mesa que veíamos antes, ¿no? Es decir, yo tenía un objeto que rodaba sobre una mesa y cuando ese objeto venía por aquí se iba moviendo con una velocidad uniforme. Cuando abandonaba la mesa, su velocidad inicial era esta que estoy marcando aquí con una bonita flecha. Bueno, pues esa velocidad que acabo de marcar, pues se puede descomponer en las componentes que tenéis aquí arriba. Es decir, esa velocidad tendrá una componente X y una componente Y. Lo que pasa es que en este caso la componente Y pues es 0 porque no hay ninguna componente de esa velocidad que apunte en la dirección vertical. Si aquí yo terminase de hacer el dibujo, pues vería que si esto fuese una mesa, ¿verdad? Y aquí estuviese el suelo, pues el objeto este describiría esta parábola más o menos que he pintado aquí, que me parece que la he exagerado demasiado. Vamos a ver, pues algo parecido a esto, ¿vale? Bueno, esa sería una parábola y nosotros pues veríamos que ese objeto que iba rodando por la mesa pues impactó contra el suelo pues en este punto debido a la velocidad inicial que llevaba y a la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿qué cosas me suelen preguntar en el tiro horizontal? Pues básicamente me suelen preguntar cuánto vale el alcance, que es esta distancia, ¿verdad? Es pues lo que valga X cuando impacta en el suelo, pues el alcance. Y me suelen preguntar también por la velocidad que lleva el cuerpo cuando llega al suelo. Esa velocidad que lleva el cuerpo cuando llega al suelo, pues será tangente a la trayectoria, naturalmente, será algo parecido a esto, y tendrá una componente X y una componente Y. Esta será la componente X de esa velocidad y esta de aquí será la componente Y de esa velocidad. Y la suma de esas componentes será lo que me dará la velocidad total cuando llegue al suelo.
Y esas son las cosas más habituales. También me suelen preguntar el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿verdad? Eso es una pregunta que... Tiempo en llegar al suelo. Tiempo en llegar al suelo. De todas formas, aunque no me lo pregunten, si me preguntan el alcance, pues tengo que calcularlo. Vamos a ver este ejemplo que tenéis aquí y luego os encargaré algunos ejercicios para casa. Ese ejemplo que tenéis ahí, que es el ejemplo 16, dice que tenemos un caño con una distancia vertical del suelo de 70 centímetros. Bueno, lo que me está diciendo es que esto, desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Pues son 70 centímetros que en vez de poner 70 centímetros vamos a poner que es 0,7 metros, ya que normalmente es mejor trabajar con unidades del sistema internacional. Bien, entonces si este punto de aquí abajo es el punto 00, este punto de aquí arriba será el punto 0,07, ¿vale? Y esa sería la posición inicial. Y me dice que el chorro del agua da en el suelo a 1 metro del pie de la vertical, es decir, me está dando el alcance, me está diciendo que esta distancia es 1 metro. Y me está preguntando por la velocidad con la que salía el líquido. Bien, ¿qué ecuaciones tengo que manejar? Pues las que hemos dicho. Para el eje X, yo tengo que X es igual a X sub 0 más V0X por T o Vx por T. Recordad que la velocidad en el eje X era constante, puedo poner Vx por T. Y en el eje Y tendré pues que la posición al final será igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más 1/2 de 9,8 con signo menos, es decir, menos 4,9 por t al cuadrado. El dato que me da es lo que vale X. Y además sé cuánto vale Y. Voy a plantear entonces las dos ecuaciones. La primera ecuación en el eje X es que 1 metro, que es lo que vale X, será la posición inicial, que es 0, más la velocidad en el eje X, que no la sé, por el tiempo. Y la otra ecuación será que la altura final, que sí la sé, que es 0, es la altura inicial 0,7, más la velocidad inicial en el eje Y, pero la velocidad inicial en el eje Y en un tiro horizontal sabemos que es 0. 0 por t, pues no lo pongo, ¿no? Y menos 4,9 por t al cuadrado. Dos ecuaciones, dos incógnitas. De esta de aquí abajo saco directamente el tiempo, que será la raíz cuadrada de 0,7 partido por 4,9. Si hacemos eso en un momentito con la calculadora, 0,7 dividido por 4,9 y luego sacamos la raíz cuadrada, pues me sale la bonita cantidad de 0,378 segundos. 0,378 segundos. Y sustituyendo en la anterior ecuación, pues me va a quedar que Vx será 1 partido por el tiempo, es decir, 1 partido por 0,378 segundos, 1 dividido por lo que me salió antes, que es raíz de 7, o si ponemos numeritos es 2,65 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que salía el agua del caño. Bien, en este caso no me han dado la velocidad al principio, sino que es la incógnita. Naturalmente, aquí siempre podemos jugar con distintos datos. Me pueden dar la velocidad al principio y pedirme el alcance o el tiempo que tarda en llegar al suelo.
¿vale? O me pueden dar el alcance, como en este caso, y pedirme la velocidad. Vamos a hacer ahora, o vamos a pasar, mejor dicho, al siguiente apartado, que es el de tiro oblicuo. Pasamos página, tiro oblicuo. Bien, aquí tenemos el ejercicio, o mejor dicho, aquí tenemos un modelo de un posible ejercicio donde yo tengo una velocidad inicial, que es esta que he pintado en un bonito color azul aquí arriba y que estoy remarcando ahora de amarillo. Bueno, eso es lo que iba a hacer, pero no sé lo que ha pasado ahí. Sí, que estoy borrando, pues qué alegría me da. Un segundito que lo devuelvo y voy a ver si soy capaz de marcarlo, que es lo que estaba diciendo. Sí, esta es la velocidad que tengo inicialmente. Vale, y esa velocidad la puedo descomponer en el eje X y en el eje Y, en función de sus componentes, simplemente usando el ángulo que forma con la horizontal. Así que, ¿cuál será la velocidad inicial en el eje X? Pues será el módulo de la velocidad que me hayan dado multiplicado por el coseno de alfa, y eso sería V0x, esto que tenemos aquí abajo. ¿Y cuál sería V0y? Pues V por el seno del ángulo alfa, que no sé por qué extraña razón no me ha salido. Así que vamos a poner aquí ese ángulo alfa que había desaparecido. Vale, y bueno, pues ya tengo V sub x y tengo V sub y, las velocidades iniciales en los dos ejes. Y el resto es simplemente aplicar las ecuaciones que vimos, las ecuaciones para el eje X y las ecuaciones para el eje Y. ¿Qué cosas me pueden preguntar aquí? Pues me pueden preguntar la altura máxima que alcanza el proyectil. Fijaos que aquí aparecen algunas preguntas que aparecían también el año pasado en tiro vertical. Altura máxima. ¿Cómo calculo la altura máxima? Pues la altura máxima se calcula sabiendo que la velocidad en el eje Y, en el punto más alto, es 0. Esa es la condición que tengo que buscar. Si yo tiro algo hacia arriba y en el punto más alto se para un momentito y luego ya empieza a caer hacia abajo, ¿no? Así que esa es la condición que tengo que buscar para altura máxima. ¿Cuál es la condición para otra de las cosas que me suelen pedir? Alcance máximo. Para el alcance máximo, la condición es que pues, llego al suelo, ¿no? Así que aquí en el libro pone alcance máximo, pero en realidad quiere decir alcance. Porque lo del alcance máximo es otra cosa de lo que hablaremos ahora. El alcance, no el alcance máximo, lo calculamos simplemente teniendo en cuenta que la I tiene que ser 0. Esa es la condición. I igual a 0, es decir, he llegado al suelo, pues ¿cuánto vale el alcance? El alcance, recordad que en esta gráfica pues sería esta distancia desde aquí hasta el punto en el que tocamos el suelo. Si aquí está el 0, pues esto es X, pues será X en el instante en el que toco el suelo, ¿vale? Y cuando toque el suelo, pues cuando I es igual a 0. Así que esa es la condición para alcance. Lo de alcance máximo en realidad está relacionado con este dibujito que tenéis aquí. Aquí vemos que para distintos ángulos de lanzamiento, para distintos valores de alfa, pues hay distintos alcances. El alcance máximo se obtiene para un ángulo de 45 grados. Para todos los demás ángulos, el alcance es menor. El menor de todos los alcances sería para un ángulo de 90 grados porque subiría y bajaría y caería en el mismo sitio, ¿no? El alcance sería 0. Y luego para los alcances siguientes, según voy bajando el ángulo, pues vemos que hay dos alcances iguales para ángulos complementarios, es decir, para ángulos que suman 90 grados. Si tiro con un ángulo de 75, voy a tener el mismo alcance que si tiro con un ángulo de 15.
¿Por qué voy a tirar con un ángulo de 75, que será más difícil de calcular para llegar hasta aquí? Hombre, pues básicamente porque si aquí en medio hay un muro que llega hasta esta altura, donde estoy marcando con el ratón, pues con el ángulo de 15 no superaría el muro, y con el ángulo de 75 pues sí lo superaría, ¿no? O al revés, si aquí hay unos árboles altos y la bala esta va a chocar contra esos árboles, pues hago el tiro más raso y es más difícil que choque porque la parte del tronco de los árboles es más finita que la parte de las ramas y por lo tanto es más difícil que choque, ¿no? Bueno, entonces, alcance máximo, que os quede claro que es para un ángulo de 45 grados, pero ojo, eso solo si la altura inicial y la final son iguales. Si la altura inicial y la final no son iguales, por ejemplo, si esto lo lanzo desde una altura de 100 metros y quiero que llegue al suelo, entonces el ángulo para el que se produce el alcance máximo ya no sería un ángulo de 45 grados, lo tendríais que calcular. Y supongo que es algo que ya deberíais saber, ¿no? Porque con Reyes habéis estudiado las derivadas y cómo se pueden calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿verdad? Pues tendríais que buscar la función que maximice el alcance y calcular máximos y mínimos, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito. ¿Qué más cosas nos pueden pedir? El tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire, ¿no? Tercero, tiempo de vuelo. Bueno, para esto necesito lo mismo que antes. ¿Cuánto tiempo estará en el aire? Pues estará en el aire hasta que llegue al suelo, ¿no? Así que la condición final es que I sea 0. Estamos suponiendo que va a llegar al suelo, ¿no? Si en vez de llegar al suelo va a llegar a una plataforma que está a 100 metros de altura, pues tendría que ser I igual a 100 metros, pero lo habitual es que sea I igual a 0, ¿no? ¿Y qué más? La ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, 4 pues se hace como vimos en su día, ¿no? Es decir, te va a salir que x es una función del tiempo, que y es una función del tiempo distinta, ¿no? Y la ecuación de la trayectoria es escribir y como una función de x, que es tan sencillo como despejar el tiempo de una de ellas, sustituir en la otra y eliminar ese tiempo, y ya me queda, pues sí, en función de x. Y por fin, 5, me suelen pedir también la velocidad al chocar contra el suelo. Velocidad al chocar con el suelo. Y ahí me tenéis que dar la velocidad vectorial, es decir, cuánto vale v sub x por i y cuánto vale v sub i por j. Ese es el vector que me tenéis que dar. Pero además suelen pediros qué ángulo forma esa velocidad cuando choca contra el suelo, y alfa es simplemente el arco cuya tangente pues es la velocidad según el eje y partido por la velocidad según el eje x. Como siempre, ¿no? Es decir, cuando esto choca contra el suelo, voy a dibujar aquí la prolongación de la velocidad, voy a coger otro colorcito. Entonces, esta es la velocidad. El ángulo que me piden es este ángulo, y ese ángulo se va a calcular, pues esto es Vx y esto de aquí es Vi, pues la tangente de ese ángulo es Vi partido por Vx, que es este de aquí arriba. Y esta es la velocidad al final, ¿no? Y ya está, todas estas cosas son las que os pueden preguntar en un tiro oblicuo. Y más cosas, ¿no? Aquí no están todas las posibles. Vamos a corregir, vamos a hacer un ejercicio, ese ejercicio que tenéis ahí hecho, 17, y lo vamos a hacer, pero modificando un poquito, pues todas las fórmulas que pone ahí, porque ahí abusa de poner V0 coseno de alfa todas las veces, y a mí me parece que es absurdo, es innecesario, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio 17. Dice que un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal y con una velocidad de 60 metros por segundo.
Bueno, pues esta velocidad es la que he representado aquí como un vector, el vector v, voy a poner la flechita encima, y esa velocidad pues es la velocidad inicial. Esa velocidad inicial tendrá dos componentes, la componente x y la componente y. ¿Cuánto vale cada una? Pues la componente x 60 por el coseno de alfa, es decir, 60 por el coseno de 60. Como el coseno de 60 es un medio, pues 60 por un medio, 30 metros por segundo es la velocidad inicial según el eje x. ¿Cuál es la velocidad inicial según el eje y? Pues 60 por el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, así que 30 por raíz de 3, o si queréis sacar la raíz, pues 51,96 metros por segundo. Bien, ¿qué me pregunta? Pues lo primero, apartado A, me pregunta la velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Bien, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad tendrá dos componentes. Una componente x que será 30 metros por segundo, es decir, la misma porque la componente x no varía. En el eje x el movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme. Y en el eje y la velocidad será la velocidad inicial según el eje y, es decir, 51,96 menos 9,8 por t. Pero en el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad según el eje y? Pues el cuerpo, según va subiendo, cada vez tiene menos velocidad vertical hasta que llega al punto más alto y a partir de ahí pues empieza a bajar. Es decir, en el punto más alto la velocidad según el eje y será 0. Así que nada, pues 0 metros por segundo. Ya sé cuál es la velocidad en el punto más alto. La velocidad vector en el punto más alto es 30i, porque no hay componente en el eje y. 30i más 0j, metros partido por segundo. Esa sería la velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Apartado B. Dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Bueno, vamos a aprovechar la ecuación esta que hemos escrito antes, porque si hemos dicho que en el punto más alto de la trayectoria la velocidad es 0 y que 0 es igual a 51,96 menos 9,8t, de aquí sacaré cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto. Ese tiempo será 51,96 partido por 9,8. Y a mí me sale 5,302 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. ¿Y cuál será la altura a la que llega? Pues la altura es ecuaciones del eje y igual a i sub 0 más velocidad inicial según el eje y por t más un medio de menos 9,8, es decir, menos 4,9 por t al cuadrado, ¿vale? Vamos a sustituir y me quedaría que i es igual, la altura inicial era 0, porque la pelota inicialmente estaba en el suelo, ¿no? Más la velocidad inicial según el eje y 51,96 por el tiempo 5,302 y menos 4,9 por 5,302 al cuadrado. Lo metemos todo en la calculadora, 51,96 multiplicado por lo que nos ha salido antes, menos 4,9 multiplicado por lo que nos había salido antes al cuadrado, y sale una altura de 137,7 metros. Así que esa sería la altura a la que llega la pelotita de tenis. Esa es la altura máxima. Y por fin me pregunta, apartado C, ¿cuál es el alcance máximo? Para calcular el alcance, pues el alcance se produce cuando i es igual a 0, es el momento en el que la pelota vuelve al suelo, ¿no? Así que tengo que plantear la ecuación que i, que es 0, es igual a la altura inicial, que también era 0, más la velocidad inicial, que era 51,96 por t, y menos 4,9 por t al cuadrado. Y esto, si saco factor común, tendría que es 51,96 menos 4,9 por t y por t. Y esto da igual a 0, y esto tiene dos soluciones. Una que es t igual 0, es decir, cuando el tiempo es 0 estoy en el suelo, lo cual es verdad, pero no me sirve para nada. Y la otra es que el tiempo t pues será
51,96 partido por 4,9. Y si hago esa operación, 51,96 dividido por 4,9, pues me va a salir justo el doble de lo que me salía antes, es decir, 10,604 segundos. Ese es el tiempo que tarda la pelotita en llegar otra vez al suelo. ¿Y cuál será la distancia que ha recorrido? Es decir, ¿cuál será el alcance X? ¿Cuánto valdrá esto que estoy marcando aquí en el dibujo? Pues X será la posición inicial, que era 0, más la velocidad según el eje X, que era 30, por el tiempo 10,604. Es decir, esto de aquí multiplicado por 30, que son 318,1 metros. Esa sería la distancia en horizontal a la que ha llegado la pelota, es decir, el alcance de la pelotita. Y nada, pues ya está hecho este ejercicio. Así que, ¿qué deberíais hacer ahora? Pues hacer algunos ejercicios de este tipo, ¿no? ¿Cómo podemos volver aquí a los ejercicios de primero de bachillerato que os puse el otro día? Así que nos venimos aquí, primero de bachillerato, tareas durante la crisis, y aquí os puse estos ejercicios. A ver si quiere cargarse. Sí, estos ejercicios de cinemática. El otro día os dije que me hicierais el 1, el 3 y el 4, ¿verdad? Bueno, pues ya podéis hacer todos los demás. El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Si vais teniendo alguna pega con ellos, pues me vais preguntando. Y me los mandáis lo antes posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos el tema, porque si volvemos al libro, veréis que hay otro apartado más, que es el movimiento armónico simple. Pero el movimiento armónico simple creo que mejor os lo cuento ya en segundo de bachillerato, porque me interesa más seguir con el siguiente tema, que es dinámica. De todas maneras, vamos a hacer todavía bastantes ejercicios de esto antes de empezar con el tema de dinámica. Así que me vais haciendo esos ejercicios que he dicho y en breve volvemos a hablar.